Hola, buenas noches con todos. Gracias por acompañarnos una noche más en Opinión de Miércoles. Hoy vamos a continuar con nuestra etapa electoral y vamos a estar con tres candidatos al Congreso por Lima, y ellos son Flor Mesa, candidata por Fuerza Popular. Ella es licenciada en periodismo, tiene especializaciones en comunicación política y gestión pública. Buenas noches, Flor. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. También está con nosotros Olga Johnson. Ella es candidata por Avanza País con el número 19. Ella es abogada con maestría en ESAN en Derecho Corporativo. También es empresaria en el rubro industrial por más de 20 años. Buenas noches, Olga. Buenas noches. Muchas gracias, Pat. También está con nosotros, por último, Luis Terán. Él es candidato por Podemos Perú con el número 9. Él es administrador y tiene una maestría en gestión pública. Buenas noches también, Luis. ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por la invitación. Un saludo también a Flor y a Olga. Bueno, chicos, vamos a hoy día hablar de tres temas que definitivamente son un constante problema en nuestro país. El tema de la educación, la salud y también, por supuesto, la seguridad. Para empezar sobre el tema de educación, yo creo que la primera pregunta que es la más pertinente en este momento es si un eventual gobierno de Fuerza Popular, Avanza País, Podemos Perú, entra en el próximo 28 de julio, ¿cuál sería el método para garantizar la educación a nivel nacional, considerando que tenemos todavía la pandemia y es probable que tengamos una tercera o hasta cuarta? Es decir, el virus lamentablemente ha venido para instalarse. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que haría cada una de sus agrupaciones para enfrentar esta situación que se ve bastante difícil, sobre todo en términos de educación? ¿Quién quiere empezar? ¿Empezamos con Flor? ¿Puede ser? Claro, Flor. gracias. Primero quiero Perfecto. agradecer la invitación. Buenas noches a todos y a los que nos están viendo también. Así es, yo voy con el Permíteme, número 6. te voy a cortar la palabra un minutito para explicarle al público que tienen 3 minutos cada candidato para exponer sus propuestas sobre cada una de las preguntas que formulemos. Adelante, ahora sí, Flor, perdóname por la interrupción. No te preocupes, gracias Pati. Como dije, efectivamente, hoy me presento con el número 6 por Fuerza Popular, representando a la mujer, a la joven y a la madre que quiere luchar por cambiar la historia y representar realmente ese sector importante. Ahora, vamos con el tema de educación, que es un tema bastante interesante. Si vamos a hablar con ejemplos, yo soy hija de una profesora de 25 años de historia trabajando en el sector público, mejor dicho, en instituciones públicas, y definitivamente lo más importante ahora es la brecha digital. ¿Qué estamos haciendo para reducir la brecha digital? No estamos haciendo nada. Si es que estamos hablando de capacidad de gestión, tenemos que enfocarnos en el problema principal. No solamente puedes regalar tablets, tampoco el regalar tablets, pero ¿cómo nos conectamos? No es posible que en la actualidad exista tanta discriminación indirectamente ante diferentes sectores de nuestro país, porque no solo hablamos de Lima, sino de nuestro país, en la cual no tienen acceso a Internet. Hay que enfocarnos en el cierre de brecha digital, definitivamente un plan de acción con eso, y asimismo también, ¿por qué no pensar en crear a seres humanos realmente, crear a seres humanos con una calidad de persona, mejor dicho? ¿Cómo explico? Trabajar en la educación es importante pensar también en la parte psicológica. Y es que los niños son los más afectados también en esta pandemia. Yo soy mamá de un niño de 4 años y veo todo lo diferente que es ahora que no puede estar fuera de casa. Es realmente afectado, totalmente es uno de los más afectados en mi familia, y lo que hacemos es no enfocarnos en el problema principal. Por ejemplo, hasta el momento existe solo el 10% de instituciones públicas que cuentan con asistencia psicológica, y eso que existe una norma, una ley, que pide que todos los institutos públicos, o instituciones públicas, mejor dicho, cuenten con asistencia psicológica, pero no la hay. ¿Por qué? Porque existe la palabra progresiva, el término progresivo, que limita a que esa asistencia sea
sea pues de aquí en 2 años, incorporada en 3, 4, 5 a 10 años. Lamentablemente esa palabra... Perdóname, Flor, que te interrumpa, pero justamente para centrarnos sobre la pregunta es ¿cómo reducir la brecha sobre el tema digital? Ha sido uno de los inconvenientes en este gobierno. ¿Cómo nos centramos sobre ese punto, por favor? Bueno, es un trabajo de política pública. Es más, justo el punto importante ahí es la deserción escolar. ¿Por qué existe la deserción escolar y también universitaria, por así decirlo? Porque no tiene acceso a Internet. Es por eso que tenemos que crear una política pública efectivamente que se enfoque en, por ejemplo, un plan de acción. ¿Por qué no pensar a largo plazo en enfocarnos en educación a distancia? Lamentablemente, el hablar de educación a distancia ahora nos han hecho la idea de que solamente en este tipo de situaciones tenemos que enfocarnos en hablar de educación a distancia, pero no es así. Lo que tenemos que hacer es generar una política pública que sí reduzca esta brecha digital, pero ¿por qué? A ver. Si hablamos de Congreso y Ejecutivo, pues el Ejecutivo se va a encargar de por sí de hacer, por ejemplo, el plan con directamente los operadores. ¿Por qué no hacer un tipo acuerdo con los operadores directamente? Porque ahora, básicamente, el meollo es exactamente en los trámites, en los papeleos, y eso es lo que tenemos que enfocarnos básicamente en el cierre de la brecha digital. Pero lo que sí quiero resaltar es que el trabajo principal es entre Un minuto más porque te interrumpí. Sí, no te preocupes. Lo que tenemos que entender es que se tiene que trabajar entre el Ejecutivo y el Legislativo para llegar a este tipo de consensos y trabajar en fin de cerrar esta brecha digital. Y no solamente cerrar esta brecha digital, cerrar esa discriminación indirecta que existe en estas zonas rurales en las que ni siquiera tienen acceso a Internet, a un celular, no tienen acceso ni siquiera a una tecnología en la cual puedan conectarse, y lamentablemente en esta pandemia se ha demostrado la ineficiencia que existe, no solamente con regalar pues tablets, porque si no te vas a poder conectar a Internet, ¿qué podemos hacer? Ok, Flor, vamos a pasar ahora sí con Olga Johnson, ella es candidata por Avanza País. Olga, ¿cómo reducimos efectivamente, cómo logramos garantizar la educación para todos frente a la pandemia? Bueno, Avanza País, con el partido de los trenes liderado por Hernando de Soto, cuenta con un plan ya trabajado a través de la inversión privada. Nosotros queremos fortalecer el pendiente de la fibra óptica. Sabemos que hay un pendiente de una brecha, exactamente lo que estás mencionando, Patti, de un sector que no cuenta con digitalización. Entonces, tenemos que cubrir ese sector a través de la construcción de nuevas redes viales en telecomunicaciones y aunado con este pendiente de la fibra óptica. ¿Cuánto tiempo puede tomar considerando que ustedes entran y estamos frente a la pandemia? Tenemos que hacerlo. ¿En el corto plazo eso? Sí, eso se puede trabajar en el corto plazo. Y ya hay una norma, ya hay un par de normas publicadas recientemente sobre San Martín y también en el norte. Lo que falta es voluntad política, lo que falta es trabajo, lo que falta es fiscalización. No hay que descubrir la pólvora, Patti, en algunas cosas ya están generadas. Entonces, simplemente hay que continuar lo bueno y rectificar lo malo, avanzar, que es lo que falta en este país en este tema. En cuanto a educación, adicionalmente nosotros llevamos una propuesta de la educación inicial obligatoria, tal cual como lo dijo Flor. Yo cuento también con un menor de 5 años y uno de 8, y los niños de edad inicial han desertado en la educación inicial al 70%. ¿Por qué? Porque la educación inicial necesita no solo de la digitalización, Patti, necesita del acompañamiento de los padres, del acompañamiento de un adulto mayor que pueda estar con el niño durante estas clases. Y obviamente comparto con lo que dice Flor, el acompañamiento de salud mental, de una psicóloga especializada que tenga que estar en seguimiento, en constante seguimiento con el niño. Los niños de edad de 3 a 5 años necesitan otro tratamiento. Necesitamos educación productiva para nuestros jóvenes de edad de tercero a quinto de media, que puedan salir con un cartón técnico productivo. Y eso se puede hacer. Hay ciertos colegios que lo han tomado, privados, y esto debemos de copiarlo en el sector público, porque es necesaria una educación técnica productiva. Necesitamos que la UGEL tenga mayor supervisión, darle un factor de no solamente fiscalización documentaria a la UGEL, sino fiscalización de la calidad educativa virtual, que va a ser este año, y la calidad educativa presencial cuando toque ser presencial nuevamente. 20 minutos, Olga. 20 segundos, perdón. Sí,
Entonces decía que la UGEL tiene que tener una calidad de supervisora, tanto en la educación virtual como en la educación presencial. Y en este momento en la educación virtual, la UGEL tiene un trabajo muy fuerte, pero lamentablemente solamente tiene una facultad fiscalizadora documentaria. Entonces, básicamente proponemos educación obligatoria a nivel inicial y cerrar las brechas digitales con el trabajo en la fibra óptica. Ahora, Luis, la misma pregunta. ¿Cómo garantizamos la educación en estas épocas de pandemia? Gracias, Patti. Hace más de 30, 35 años, el ente ejecutivo hace lo mismo para poder resolver los mismos problemas que tiene el país. Sin embargo, desde Podemos Perú, nosotros, antes de poder hablar de cualquier sector, necesitamos reformular el presupuesto nacional, que está valorizado en un promedio de 47.000 millones de soles, y debemos priorizar en 4 sectores: salud, empleo, educación y seguridad ciudadana, y detrás todo lo que es una economía digital para verdaderamente hacer un teletrabajo, una teleeducación, y también utilizarla para el tema de salud. Pero específicamente en el tema de educación necesitamos invertir todo lo que sea necesario. Nosotros creemos que tenemos una gran deuda pública con los peruanos, y ese es agua potable, desagüe e internet. Y no podríamos hablar de educación si es que no contamos en las escuelas con el tema del internet. En el tema rural tenemos que poner el internet, el wifi, en la parte urbana hay que implementar el tema del internet en la fibra óptica. Además hay que fortalecer los 600 colegios que existen ya en el país y que no tienen ni siquiera agua y luz. Entonces, tenemos que invertir todo lo que sea necesario en infraestructura con respecto al tema de educación. Además, necesitamos trabajar. Ahora la pandemia creo que nos está empujando a dar un gran salto en la era digital, y que debemos crear plataformas digitales. Nosotros lo estamos llamando infoescuelas, para poder implementar para los niños de la primaria, para los adolescentes de la secundaria también. Y además, nosotros estamos proponiendo crear la primera universidad pública digital, trayendo de modelo de lo que es la Open University, que ya existe en Londres, en donde necesitamos tener esta educación superior de acceso para todos los peruanos, específicamente para los jóvenes que se encuentran en la parte de la selva, en la parte de la sierra, en la parte de los extremos del país. Eso es lo que nosotros estamos pensando hacer desde Podemos Perú. Y además generar todos los incentivos, mejorar las condiciones salariales, urgente de los profesores. No podemos, después de asignar el presupuesto nacional, y por eso partía de poder priorizar en los 4 sectores con respecto al tema del presupuesto nacional, para poder mejorar estas condiciones salariales y evitar estas huelgas que tanto daño nos han hecho. Gracias, Luis. Vamos a ir sobre otra pregunta que de todas maneras es controvertida, sin embargo tiene que ver con la educación y ha sido además tema de debate durante mucho tiempo. Quiero preguntarles si en un eventual gobierno de cada uno de sus partidos, los partidos que ustedes representan, ¿qué espacio tendría un plan de pedagógico que esté directamente ligado pues al enfoque de género? Quiero comenzar por Luis, sobre el enfoque de género dentro de la currícula escolar. Bueno, nosotros desde Podemos Perú respetamos todas las condiciones, las orientaciones. Justamente estábamos escuchando hoy día en la entrevista a nuestro líder Daniel Urresti. Creemos que desde la Constitución política todos tenemos derecho por iguales, no debe existir ningún tipo de discriminación. Claro, pues impulsar el plan pedagógico con enfoque de género dentro de la currícula. ¿Están de acuerdo en Podemos Perú?
Sí, nosotros estamos totalmente de acuerdo con impulsar, con respeto, con las debidas estrategias que podemos tener de los profesionales que conocen este tema de educación, del enfoque de género, pero nosotros estamos totalmente de acuerdo, como te decía, respetamos. Nosotros estamos cansados en el país y bueno, desde Podemos Perú, cansados del tema con respecto a la discriminación, ¿no? Todos tenemos el derecho de conocer este tema que es un poco incómodo conversarlo entre los políticos, pero que es importante poder implementarlo en la educación también para nuestros niños y nuestros adolescentes. Para pasar a otro tema, vamos a preguntarle la misma pregunta a Olga, no importa que tu tiempo no se haya culminado, vamos a preguntarle la misma pregunta a Olga. Olga, el enfoque de género dentro de la currícula educativa. Sí, Avanza País ha analizado este tema, personalmente también yo. Yo soy madre, como te dije, de dos pequeños y la educación viene de casa. Efectivamente, no somos un partido político que tiene que ver en absoluto con discriminación de ningún tipo de orientación o deseo de las personas, pero creemos que el tema en currícula escolar no nos encontramos en la etapa, en este momento como país, para poderlo incorporar. Ahora bien, es muy claro, ¿no? La norma es clara en ese sentido. Los padres tienen que elegir en los textos de los hijos, de los niños, de los estudiantes, en diciembre y en noviembre de un año antes del ejercicio lectivo. Entonces, son los padres de familia finalmente que tienen que elegir exactamente qué es lo que quieren para sus hijos en determinados colegios. Entonces, la verdad, no queda mucho ahí por tratar o por analizar, porque bueno, uno analiza si el texto le parece como padre, los grupos de la PAFA, los grupos que son los que Claro, analizan claro, pero es el Ministerio de Educación que da las líneas directrices sobre la estrategia del enfoque de género. Eso es justamente la pregunta. Es que está sí, claro, pero dentro del plan de gobierno, está Avanza dentro del País plan de gobierno de Avanza País el no tema se de enfoque encuentra de género. dentro de los textos escolares, no, porque en las casas cada familia tiene que educar a sus hijos y tiene que explicarles tal cual temas en las niñas menores de 9 años, temas de su sexualidad, todo tiene que explicarle también los padres. Ese es un tema de una responsabilidad de los padres que hemos dejado y hemos derivado a los centros educativos y hemos responsabilizado en alguna parte a los profesores de una educación que tiene que ir desde casa y que le hemos olvidado. Pero el enfoque de género no solamente es sobre el tema de la sexualidad, sino también sobre la igualdad de oportunidades y la discriminación y la tolerancia. Sí, claro, la discriminación, la tolerancia, por eso también nosotros trabajamos en un tema de proyección a educación cívica, educación de valores. En ese sentido, ahí está partiendo sobre la igualdad y la igualdad de oportunidades para todas las personas. Pero exactamente en temas de sexualidad creo que debe partir desde casa, personalmente. Ok, muchísimas gracias, Olga. La misma pregunta, Flor, es que dentro de Fuerza Popular está programado dentro de la currícula del Plan Estratégico Educativo el enfoque de género. Particularmente, de manera personal y también como equipo, estoy segura que Fuerza Popular apuesta por justamente, si hablamos de enfoque de género, lo que queremos referirnos es más igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Trabajar, ¿por qué no? Trabajar políticas públicas para que desde los colegios se empodere a las niñas. Porque no podemos enfocarnos pues solamente en tema de textos escolares sin consultar previamente a los padres de familia. Es que también nosotros como padres, yo soy mamá de un niño de 4 años, Olga también es mamá de un niño o de 2 niños, y sabemos lo importante que es que haya un trabajo en equipo. No podemos lanzarnos sin consultar previamente con el tutor o la madre, ¿no? En este caso yo me siento vulnerada si en caso no me consultan, que dentro del texto van a introducir pues algún tipo de contenido en la cual yo no sé ni siquiera qué tipo de contenido es y me entero después por las noticias.
Eso sí, totalmente rechazado. Pero si estamos hablando de igualdad de oportunidades, empoderar a las niñas, si estamos hablando de políticas públicas que te enseñen de planificación familiar, donde la niña pueda decidir a futuro cuándo y cómo tener hijos, eso definitivamente sí. Tenemos que generar, como dice Olga también, y concuerdo con eso, y de verdad que felicito que ambos partidos o diferentes partidos podamos tener la misma política, y es que tenemos que considerar de que no nos estamos enfocando en el problema real. El problema real es primero trabajar en la capacidad de los niños, generar a seres humanos que a futuro no tengan problema de pandillaje, vandalismo, todo lo que vemos ahora actualmente. Primero, asistencia psicológica en todos los colegios. Eso es lo primordial. Y si queremos empoderar a nuestras niñas, tenemos que enseñarles qué es bueno y qué es malo desde los colegios, sí, pero de manera efectiva. Enfocarnos primero, ¿por qué no? Enseñarles habilidades blandas en el colegio, la educación cívica, que es importante, que ahora ya no se toca, ya no se toca el tema. Entonces, primero enfocarnos en ese problema real, educación de calidad, y trabajar en conjunto, maestro, Ministerio de Educación y los padres de familia, para que así tengamos un desarrollo educativo y realmente efectivo en nuestras niñas y niños. Y que enseñar desde chicos de que ambos somos iguales y definitivamente que tienen los mismos derechos. Así que totalmente de acuerdo si hablamos de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Bueno, gracias por sus respuestas. Pasamos a un tema que también, por supuesto, creo que es el eje principal de la educación, y es la formación de los profesores, la capacitación de profesores y la revalorización de su carrera a través de los salarios. ¿Cuál sería el plan o las propuestas para efectivamente dar esta capacitación que es necesaria a los profesores y revalorizar a través de los salarios la educación, la carrera magisterial? Empezamos con Olga. Bueno, Avanza País viene estructurando el plan en temas educativos sobre el apoyo y el fortalecimiento a la meritocracia en cuanto a la evaluación de los profesores de los centros educativos de educación básica. Necesitamos trabajar también en el aumento del presupuesto en este punto. En eso compartimos con Podemos Perú, que es uno de los ejes principales en el próximo presupuesto 2022. Debemos incrementarle los salarios a los profesores, y aunque parezca una medida populista, es una medida necesaria. Los maestros han trabajado como héroes de segunda línea, mejor diría yo, de primera línea también, y no los nombramos en este momento en esta batalla anti-COVID, porque han presentado propuestas, planes curriculares cambiados inmediatamente durante la pandemia. Los profesores tenían un plan curricular con libros, con formatos de repente presenciales, y en la pandemia tuvieron que hacer PPTs, Canvas, etcétera, de un momento a otro, y lo han hecho de una manera victoriosa. La verdad es que personalmente los maestros en el centro educativo donde estudian mis hijos, y muchos donde los estudian hijos de amistades, familiares, han demostrado haber hecho un trabajo impecable, un trabajo que se tiene que considerar, que se tiene que valorar, y definitivamente Entonces, pues tiene que haber... con un aumento de salario, definitivamente. Sí, por supuesto, estamos de acuerdo con el incremento de salario, de acuerdo a la meritocracia, obviamente, con una evaluación correspondiente, definitivamente, porque es a los puntos neurálgicos en los que tenemos que tratar: educación, salud, economía. Justamente, ¿cómo garantizar la meritocracia si las capacitaciones no son promovidas por el Estado? ¿Cómo? Exactamente, capacitaciones definitivamente tienen que haber, se le tiene que dar fortalecimiento al Minedu para realizar capacitaciones a los profesores. Se puede hacer ahora de manera virtual, es mucho más sencillo entonces, porque antes teníamos que hacerlo presencial y había un déficit de locales donde hacerlo también, donde hacer las capacitaciones. Ahora es un poco más sencillo de manera virtual, sí se puede hacer. Sigo diciendo que falta voluntad política en algunos puntos, falta voluntad política y falta responsabilidad de los funcionarios que tienen que responsabilizarse sobre este tema, pero se puede hacer, por supuesto que se puede hacer, Pati. Ok, pasamos con Luis, la misma pregunta, Luis. Capacitación y no mejores salarios para los profesores. Gracias, Pati. Nosotros, desde Podemos Perú, incidimos en la reformulación del presupuesto nacional para priorizar los 4 sectores que ya mencioné.
Y el tema de educación, un sector por la cual nos hemos visto totalmente desnudos en esta pandemia, yo sí digo algo, nos han agarrado en el baño y sin papel, ¿no? Con respecto a este sector también, y hemos visto una serie de carencias, y bueno, la gran preocupación, por ejemplo, que tiene el sector salud, el sector educación, es el tema salarial. Siempre estamos viendo que los profesores, bueno, también los médicos han estado en huelgas constantes, y eso pasa una vez más porque el presupuesto año tras año viene siendo dividido de manera igualitaria por los diferentes sectores. Y eso no puede estar pasando, porque nosotros tenemos prioridades, y eso es lo que hay que hacer, priorizar el presupuesto nacional, y uno de esos es la educación. ¿Para qué? Para mejorar las condiciones laborales de los profesores, y teniendo en cuenta que son aquellos que están invirtiendo en nuestros niños, están invirtiendo no solamente en el presente de nuestro país, sino también en el futuro de nuestro país. Un gran ejemplo, por así decirlo, es Medellín. Yo hace no mucho estuve en una capacitación en Medellín, y nosotros podemos ver cómo Medellín pasa de ser de una de las ciudades más inseguras de Latinoamérica a una de las más seguras, ¿no? Después de todo lo que dejó Pablo Escobar. Y la gran pregunta es, ¿cómo lo lograron? Educación. Todos te responden lo mismo: educación, arte, cultura. Retomar el tema de los valores es sumamente importante. Y en el tema del tema magisterial, definitivamente nosotros estamos convencidos que tenemos que mejorar sus condiciones salariales, obviamente por una serie de evaluación, por la meritocracia que deben tener los maestros, pero sí estamos totalmente convencidos que tenemos que reformular este presupuesto. No podemos seguir dando lo mismo al tema de educación, salud, empleo, a agricultura, al tema de turismo, en donde, por cierto, se genera una serie de corrupción. En el año 2020, ya según el último informe de la Contraloría, se dice que solamente en actos de corrupción se han ido 23.000 millones de soles. Eso significa 7.000 millones de dólares, que cómodamente hubiéramos podido no solamente devolver a la gente el tema de la AFP, sino también mejorar estas condiciones, el tema de educación. ¿Me decías? Antes de pasar a Flor, voy a invitar a todas las personas que nos están siguiendo a través de las redes a dejar sus comentarios, obviamente, pero también a formular preguntas. Al final del programa vamos a intentar recoger algunas preguntas para formulárselas a los candidatos hoy presentes. Flor, la misma pregunta. Educación, capacitación para los maestros y mejores salarios. ¿Qué piensa Fuerza Popular? Bien, en la misma línea, estoy realmente feliz de ver que estamos poniéndonos en el lado que muchas veces no se ponen, ¿no? Del lado del maestro, que es la parte fundamental. Recordemos que en primer lugar es el hogar, luego es el colegio. Y por qué no fortalecer y empoderar a nuestros maestros, así como a nuestras instituciones, tenemos que empoderar a los maestros. Y lamentablemente, indirectamente han sido discriminados en estos últimos años, y peor, en esta pandemia, que han tenido que ingeniárselas, como dice Olga, que han tenido que salir del paso, porque no hemos tenido un plan de acción, no teníamos un plan de acción, y lamentablemente hasta ahora no tenemos, y han tenido que salir y resurgir y tener que trabajar en base a la coyuntura. Y es por eso que de todas maneras estoy de acuerdo, y estamos de acuerdo en Fuerza Popular con la capacitación. Es más, en nuestro plan está empoderar justamente a los maestros desde la capacitación, y por qué no pensar en un aumento del salario, pero no salirnos al lado populista de aumentar por aumentar. Claro que las evaluaciones están muy bien, definitivamente, pero sí empoderar a nuestros maestros desde el inicio, no discriminarlos de manera indirecta como lo estamos haciendo ahora. Por ejemplo, como lo dije, yo pasé casi la pandemia del año pasado, mejor dicho, la cuarentena del año pasado junto a mi madre, que es profesora durante 25 años, que no estaba capacitada para justamente esa coyuntura, y muy aparte de eso, es que ni siquiera sabía, pues, ellos trabajan con sus libros, con sus formatos normales, que siempre llenan sus fichas, y ahora tenían que hacerlo de manera distinta. Y tenían que adecuarse, no solo ellos, sino los auxiliares, los directores. Era todo un proceso realmente engorroso que si no estaba con ella, o
mis hermanas no estaban con ella, definitivamente no podía hacerlo, pero se adaptaron y salieron airosos, y felicito mucho la labor de ellos, y siempre voy a poner el pecho por cada uno de los maestros, porque es muy fácil hablar del otro lado, pero es difícil cuando uno lo cumple el rol de maestro. Así que definitivamente nosotros de Fuerza Popular empoderamos ambos lados. Sí, los estudiantes tienen el derecho, sí, el Ministerio de Educación tendrá que hacer su trabajo, pero no discriminar indirectamente a nuestros maestros, que son los que también la han pasado mal en esta cuarentena. La han pasado mal y la estarán pasando mal también si es que se prolonga, o mejor dicho, tenemos que adaptarnos a la digitalización de la educación con tan escasos recursos. ¿Por qué? Porque he visto en primera línea cómo mi madre ha sufrido mandando audios porque algunos niños ni siquiera tienen acceso a una laptop, ni siquiera tienen acceso al Zoom, a ese programa que muchos utilizan. Y mi madre todos los días, horas y horas, respondiendo por audio, respondiendo por mensaje, porque tenía que adaptarse a una realidad que no era justa para ellos ni para los alumnos. Así que empoderamiento y aumento salarial en base a las evaluaciones, definitivamente sí. Antes de pasar al tema de salud, me gustaría hacer una foto y guardar sus promesas de aumento de sueldo de los profesores para que si entran al Congreso, definitivamente pues tengamos 3 congresistas que voten a favor en todo caso. Vamos a pasar al tema de salud. En estas últimas semanas hemos visto al epidemiólogo Antonio Quispe explicar que el gobierno no está tomando las medidas necesarias respecto al rastreo de casos, respecto a la cantidad de pruebas necesarias para identificar las zonas sensibles del virus, y también lo que hemos visto es que efectivamente la gente hace caso omiso a los consejos que se le puede dar para poder controlar este virus. ¿Cuáles serían para ustedes en realidad las 3 medidas que, digamos, se podrían corregir en un eventual gobierno de cada una de sus agrupaciones? Empezamos con Luis. 3 medidas que podríamos modificar para mejorar la situación en términos de salud. Así como los grandes problemas que tenemos en el país, parten de la decisión política que está careciendo el gobierno. Es tan simple como decisión política. Y podemos, Perú, invertir todo lo que sea necesario, primero para generar una primera línea de combatir este problema del COVID. Y no solamente del COVID, sino posibles pandemias que puedan venir. ¿Cómo lo vamos a hacer? Necesitamos reactivar las postas médicas que existían anteriormente en los barrios. Necesitamos activar los policlínicos para que la gente vaya a atenderse de manera inmediata. Podemos, Perú, asegura las vacunas. De seguir el ejemplo, una vez más, tenemos que seguir el ejemplo de Chile. Chile acaba de comprar 90 millones de vacunas, ellos son solamente 15 millones de chilenos, ¿no? Increíble cómo es que el gobierno, ya siendo un visionario, dice, todo aquel que llegue acá a Chile va a ser vacunado, y ya el que menos está viendo un pasaje para irse a Chile. Podemos, Perú, asegura las vacunas en vacunación para todos los peruanos. Y además, no debemos dejar de lado que, bueno, el oxígeno ha pasado a ser el protagonista de esta historia, el protagonista de esta cuarentena. Y Podemos Perú está proponiendo un programa que se llama Oxígeno Perú. ¿Para qué? Para poder generar 150 plantas de oxígeno, que estas abastezcan a los 2.500 hospitales que tenemos en el país, y que estas puedan ser autosostenibles. Porque ahora la gente no se está muriendo por el tema de las vacunas, la gente se está muriendo por el oxígeno. Y nadie está diciendo nada, nadie está ejecutando ninguna política sobre ese tema. En el país también tenemos 14 hospitales que han sido abandonados en las regiones, que están entre semiacabados y poco acabados, ¿no? Que tienen una serie de problemas burocráticos, legales, y que además se está haciendo engorroso en el tema regional. Nosotros creemos que de ser gobierno, todo ese problema lo podamos solucionar desde la instancia nacional y poner esa infraestructura al servicio de los peruanos. Son 14 hospitales que además nos han costado miles de millones de soles, ¿no? Pero Luis, permíteme preguntarte, ¿se concentra el presupuesto sobre el crear hospitales, abastecer hospitales o crear postas médicas? Porque ahí hay un presupuesto ya designado. 14 hospitales ya existen. Pacasmayo. Ok, pero
hay que Y un habilitar. hospital que está semiacabado y que no puede estar al servicio de la ciudadanía, es el hospital más moderno del país, Pacasmayo, acá a hora y media de Trujillo, entre Trujillo y Chiclayo, y no está en funcionamiento. ¿Qué está pasando? Burocracia, problemas legales, etc. Y además, no me quiero ir sin mencionar que nosotros igual tenemos que utilizar en todos los sectores el tema digital, y nosotros creemos que debemos crear un hospital clínica digital, que atienda, que haga seguimiento al tema de los peruanos que tengan problemas en el COVID, aquellos que han recibido la vacuna y cómo se ha venido desenvolviendo. Necesitamos digitalizar todos estos sectores. Es lo que vamos a Ok, hacer Luis, nosotros. pasamos con Olga. Olga, dinos, ¿cuáles son 3 medidas que se podrían corregir en un gobierno de Avanza País para enfrentar la pandemia en términos de salud? Correcto. En un gobierno de Avanza País liderado por Hernando de Soto, primero tenemos un plan de reactivar 750 centros de salud nivel 2 para otorgar kits anti-COVID, empezando por ello. Este plan ya se encuentra detallado en nuestro plan estratégico de gobierno. Luego, tal cual lo dice Luis, Kit el tema anti-COVID del oxígeno. significa que, perdóname para explicar a los que nos están siguiendo, kit anti-COVID, ¿qué significa? Entregar a las Necesitamos, personas el medicamento necesitamos directamente. necesitamos entregarles oxímetros para poder medir la oxigenación, la saturación del oxígeno. Necesitamos entregarles termómetros. Mucha gente no tiene termómetros en casa, no cuenta con termómetros. Son kits básicos, No vamos a entregar medicamentos porque los medicamentos tienen que ser prescritos por un médico. Tenemos que entregar kits de preventivos y el oxímetro y el termómetro se tratan de utilidad para prevenir esta enfermedad. Pasaba a decir mi segundo punto. El segundo punto es el oxígeno. Acabamos de ver un informe de transparencia de Respira Perú, que hay 24 plantas de oxígeno que están ya listas para trabajar y no han sido activadas. Respira Perú las ha donado y no están activadas. ¿Por qué? Simplemente porque no tienen autorización de DIGESA, no tienen autorizaciones correspondientes sectoriales. ¿Qué pasó ahí? O sea, simplemente las trabas burocráticas y la falta de voluntad política. También lo digo igual que lo dice Luis. La falta de voluntad política ha generado esta catástrofe que tenemos. Yo lo he vivido. Tengo un familiar que necesitaba oxígeno hace una semana y media atrás. Y hace una semana y media atrás he ido a buscar oxígeno a todas las plantas a todos los distribuidores de oxígeno que existían acá en Lima. Y no encontraba oxígeno hasta comprarle un concentrador. Concentradores que tampoco hay, porque tampoco se ha permitido la importación y la autorización para las droguerías para que puedan importar de manera célere, rápida, estos implementos, esta instrumentación necesaria para combatir esta pandemia. Tercero, compartimos también el tema de la digitalización, pero nosotros hablamos de la digitalización de la historia clínica del paciente. Necesitamos que todos los centros de salud tengan digitalización. ¿Para qué? Para poder así tener una historia clínica general de los pacientes y con ello poder tener la historia tanto a nivel público como a nivel privado, de todos los pacientes que se traten. Entonces, hay políticas que hacer, hay cosas que trabajar, hay problemas necesariamente porque la gente tiene miedo a firmar, Acabo de verlo en un programa de televisión, que los funcionarios tienen miedo a firmar autorizaciones porque piensan que mañana los van a denunciar. Y esto tiene que parar, esto tiene que cambiar. Necesitamos voluntad política. ¿Cómo se cambia eso? ¿Cómo se cambia eso? Porque efectivamente lo que dices es muy cierto. Hay mucha burocracia y dentro de la burocracia hay mucho temor por ser el responsable de tener una mala gestión. ¿Cómo se acaba con eso? Mira, en las instituciones del Estado hay unidades ejecutoras y unidades solicitantes. Entonces, las unidades que solicitan, tiene que haber un ente logístico solamente encargado para que no sea la unidad, la unidad solicitante, que de repente pues pueden ser arquitectos. Vamos a poner un ejemplo. Una oficina... Si una oficina necesita aire acondicionado, ha pasado un mes y medio y no tiene el aire acondicionado porque esta es una arquitecta, no conoce especificaciones de este aire acondicionado en tema de salud, por ejemplo, ¿no? Entonces, tiene que pasar por otra unidad
por otra Así unidad, es. llega logística Así y es. finalmente logística lo devuelve, entonces pasó un mes y medio y no tiene el aire acondicionado. Entonces esas cosas, eso se llama falta de gestión, y este es el gran estado fallido que lo llama Hernando de Soto, el estado fallido del cual vivimos actualmente. Ok, Flor, la misma pregunta. Tres cosas que se pueden corregir respecto a salud en un gobierno de Fuerza Popular. Y ahora te lo voy a decir de experiencia propia. Yo acabo de salir de justo el mismo cuadro. Yo he tenido COVID hace 2 semanas, me salió positiva la prueba. Llamé al 113 para informar, me dijeron que me iban a dar seguimiento y hasta ahora espero la llamada. Yo ya tengo ya más de 2 semanas en recuperación y nunca me llamaron. Eso definitivamente demuestra mucho cómo está nuestro sistema de salud, cómo estamos haciendo y qué no estamos haciendo. No podemos pensar en una cuarentena cuando ya se hizo lo mismo. La misma receta no funciona cuando ya sabemos de que no ha traído ningún tipo de cambio pasado. Y encerrarnos ahora en una cuarentena no es suficiente. En Fuerza Popular se plantea cosas tajantes, mano dura, y de por sí, primero, la parte principal es cazar al virus. ¿Qué es cazar al virus? No esperar que, por ejemplo, yo que he tenido síntomas y me pasen 2 a 3 días, tenga que acercarme a hacer la prueba y a ver si tengo o no. Tenemos que ir por el virus. Es que por eso Fuerza Popular propone hacer pruebas moleculares masivas, como 70.000 pruebas diarias. Y sí se puede, porque hay presupuesto. Lo triste es que no hay capacidad de gestión, no hay forma de ejecución. Entonces, nosotros proponemos 70.000 pruebas moleculares diarias para poder ir por el virus y no esperar de que haya más contagios. Recordemos que por una persona se contagian 7. ¿Se imaginan cuánto podríamos evitar si es que vamos de manera temprana por el virus? Es por eso que primero tenemos que enfocarnos en ir de esa forma. Ahora, segundo, los cercos epidemiológicos, los rastreos, por ejemplo, ver qué zonas están infectadas y no, y de esa manera evitar que el enfermo salga a la calle a comprar. ¿Cómo? Tenemos que incluso abastecerlos de alimento. En un trabajo conjunto sí, ¿por qué no? En trabajo conjunto con las iglesias, en trabajo conjunto con las Fuerzas Armadas, y tenemos que llevarles alimentos a los enfermos para que no salgan a contagiar. Entonces, ahí vamos con 2 puntos importantes, y ¿por qué no empezar con la masificación y pensar en las vacunas? ¿Por qué no trabajar en conjunto entre el sector privado y el sector público? ¿Por qué negarnos? ¿Por qué lamentablemente grupos de izquierda se niegan a entender que el sector privado puede hacer un buen trabajo junto al sector público? Que el Estado se encargue de vacunar a los que menos tienen. Definitivamente que el Estado se tiene que cargar en los que más necesitan, mientras que las personas que tienen la posibilidad podrán hacerlo y no negarnos a que haya un trabajo articulado. Entonces tenemos que enfocarnos en esos 3 puntos principales y no cometer el mismo error del año pasado. Encerrarnos, afectar la economía, afectar incluso la salud de más personas y no tener un plan de acción. Tenemos que trabajar paralelamente. Ok, vamos a pasar al tema de seguridad, no sin antes hacer una pregunta que les rogaría lo respondan brevísimo para no contar los 3 minutos. ¿Están de acuerdo o no sobre una ley a favor de la eutanasia? Empezamos con Luis. Una vez más, un tema bastante difícil, ¿no? Hemos visto hace poco un caso en donde una señora pedía ejercer la eutanasia. Yo creo que eso... Para quienes nos siguen y no saben efectivamente qué es la eutanasia, es el derecho a poder decidir sobre el momento de la muerte, ¿no? Y lo piden, en este caso, en la mayor parte del tiempo, solicitan las personas que están con enfermedades. Es un caso como el tema del aborto, el uso médico del uso de la marihuana, ¿no? Porque primero es que tenemos un país que mayoritariamente 70-80% católico, ¿no? Y yo, la gran pregunta... No sé si te entendí bien, ¿me dices que es un tema parecido al aborto o al consumo de la marihuana? Así es. ¿Por qué? Porque yo me preguntaría si es que verdaderamente el país está, primero, preparado para hablar de la eutanasia, como te decía, como los otros temas. ¿Por qué? Porque es algo tan simple, partiendo desde que el país es un país 70-80% católico, ¿no? Entonces la gran pregunta es cuántos católicos están dispuestos a aprobar la eutanasia o cuántos estarían de acuerdo en el tema de la eutanasia, ¿no? Yo creo que eso va a ser una decisión,
un tema bastante... Por eso tú, de manera personal y de manera del partido, no tienen una decisión respecto al tema. Nosotros, como te digo, respetamos las decisiones personales, individuales. Yo creo que este tema de la eutanasia va a pasar por un gran debate, primero. No te podría decir si estoy a favor o en contra de la eutanasia, porque son... Olga, la misma pregunta. ¿El partido tiene líneas políticas sobre la ley de eutanasia o este tema todavía no se ha debatido al interior? Nosotros somos un partido pro vida, Pati. En ese sentido, nosotros defendemos la vida, la libertad y la propiedad, como libertarios también que somos. Entonces, definitivamente, por el momento no estamos de acuerdo con el debate del tema de la eutanasia. Primero porque no es un tema neurálgico y nos vamos a ir, como siempre, por temas secundarios en este debate electoral, en esta campaña electoral. Segundo, que estamos en una época de pandemia. Imagínate si se promulgara, si se promulgara una ley de la eutanasia en este momento donde hay tantos pacientes en UCI, en cuidados intensivos, en el hospitalizado. ¿Cuánta gente tal vez en su momento, en el momento de temor, de miedo, porque esta enfermedad es nueva, nadie la conoce, nos ha cogido muy, como dice Luis, pero la en el baño? Pero la eutanasia normalmente es una ley que se promueve para personas con enfermedades terminales, ¿no? Terminales, es decir, una enfermedad pero identificada. El COVID podría ser una enfermedad terminal. El COVID podría llamarse una enfermedad terminal cuando ya está en fase generalizada. No la conocemos, es una enfermedad muy nueva. Creo que no estamos preparados totalmente para este debate en este momento. No estamos preparados. Pasemos a Flor, la misma pregunta, Flor. De manera particular, como te digo, y siempre lo voy a resaltar, yo soy pro vida, pro familia, y concuerdo mucho con el punto que mis dos compañeros antes lo han dicho, que no es, eso sí quiero resaltar, no es un tema menos importante. El hecho de que sean minoría no quiere decir que sea un tema menos importante, es un tema igual de importante que los otros, que también concuerdo con eso, pero es un punto que de por sí, como dicen, no es primordial en este caso, pero que se podría debatir en un país democrático. Por ejemplo, yo puedo estar en contra yo soy pro vida, yo defiendo la vida en todos los sentidos, pero habrá alguna persona que esté a favor, y definitivamente en algún momento vamos a tener que debatir, somos un país democrático, entonces vamos a tener que debatir, vamos a tener que consensuar, y se tendrá que trabajar en base a nuestros puntos de vista. Así que... Pasamos al tema de seguridad, perdóname, Flor, pasamos al tema de seguridad, que el tiempo es cortísimo, ya conocemos tu posición respecto al tema. En los últimos años, en el 2019, el Perú ha sido considerado dentro de los 10 países más inseguros en el mundo. La situación no ha cambiado, diríamos incluso que se ha empeorado y estamos en una situación mucho más crítica. Hay 3 problemas centrales respecto a la inseguridad en el Perú. El primero es la legislación, el segundo es definitivamente la policía y lamentablemente la poca capacidad de gestión que tiene, y en tercer lugar, por supuesto, es el tema migratorio. Por favor, una respuesta respecto a estos 3 puntos, cómo desarrollarían cada uno de estos 3 puntos, cada uno de sus gobiernos o ustedes en el legislativo, el tema legislativo para sancionar mejor a los delincuentes, porque hemos visto que la mayoría de delincuentes tienen robos menores y de esa manera son liberados, el tema migratorio y por supuesto la capacidad de gestión de la policía, que hoy día, por ejemplo, no cuenta con los implementos necesarios, los equipos y todo lo que requiere para tener una buena gestión, ¿no? Empezamos con Flor. Bien, todo se resume en algo muy importante, y como tú lo dices, pues estamos entre uno de los países con más alto índice de criminalidad. Primero, que hay sanciones, existen sanciones, o sea, de que hay sanciones, las hay, pero hay que enfocarnos en el problema principal. En toda institución siempre va a haber el bueno y el malo, como siempre van a haber más buenos, ¿no? Y yo lo que resalto y rescato y quiero comentarles es que voy en contra de lo que se hizo últimamente con nuestra Policía Nacional como institución. Yo estoy a favor, y el partido también defiende la Policía Nacional como institución. Tenemos que volver a empoderar a nuestra policía, porque ya basta de tanto maltrato que sufrieron hace todos estos meses pasados, y tenemos que volver a recuperar esa institucionalidad en la policía. ¿Cómo? Primero empezamos
desde los focos principales. ¿Por qué no empezar con el empoderamiento, capacitación a cada uno de los policías? Porque lamentablemente no están capacitados. Como dicen, sí, hay policías malos, hay policías buenos. Como toda institución siempre va a haber pues las ovejas negras que definitivamente rechazamos cualquier tipo de acto, pero hay que enfocarnos en realmente revalorar y empoderar a la Policía Nacional como antes lo era y ahora volver a darles ese empoderamiento. Y también trabajar desde las comisarías. ¿Por qué no pensar en el patrullaje inteligente, las zonas localizadas? Justamente entre las propuestas principales de mi partido está la investigación criminal desde las comisarías, que hayan detectives en las comisarías. ¿Cómo pasó en Girón de la Unión este robo que se hizo en la joyería, en Girón de la Unión, y los pudieron capturar porque hubo un trabajo conjunto, justo en la parte de criminalización, justo en la parte de investigación? Eso debe existir en los focos más pequeños, no pequeños, sino en los focos principales. Por ejemplo, ¿qué distritos y qué zonas tienen alto índice justamente de estas denuncias? ¿Por qué? Porque las personas no denuncian porque ya no confían en la institución en sí. Pero si se hace un trabajo articulado, pues yo puedo ir, me roban la cartera, voy a ir a denunciar, y justamente esos cercos o ese mapa del delito, como le llamamos nosotros, van a poder decirnos qué zona, qué tipo de denuncias y en dónde se debe priorizar justamente este tipo de trabajo conjunto. ¿Cómo evitar que luego salgan libres? Legislación. ¿Cómo hacer? Legislación de todas maneras, mano dura de todas maneras, y ¿sabes qué? Todo se trabaja desde el foco principal. ¿Por qué? Porque hay mucha corrupción. Definitivamente hay mucha corrupción, pero no nos estamos enfocando en el problema real, y es que tenemos que tener más sanción justamente para estas personas que incluso, no solamente las personas que salen, las personas que son liberadas, sino las que las liberan también. Pero existe, como te digo, existen sanciones, pero lamentablemente no se cumple. ¿Por qué? Porque existe corrupción. ¿Pero por qué? ¿Cómo eliminamos la corrupción? Desde el foco principal, que es la educación. Todo tiene raíz, o sea, no podemos enfocarnos en solamente la consecuencia, sino en la prevención. Olga, pasamos contigo. Flor, no nos dijiste sobre el tema migratorio. Vamos a tratar de darte un minuto para eso. Olga, dinos sobre el tema de legislación. ¿Cómo evitar que los delincuentes sean liberados inmediatamente? ¿Cómo dotar a la policía de mejor equipo de gestión? ¿Y cómo controlar el flujo migratorio? Bueno, como Avanza País tenemos un plan sobre los ejes en seguridad. Primero, digitalización de las comisarías, apoyo en sistemas tecnológicos, apoyo también a patrullajes y patrulleros, capacitación de nuestros policías y, por supuesto, fortalecimiento de nuestra policía y respeto a la institución. Respeto que lamentablemente hemos perdido. Coincido con Flor en ese sentido. El respeto tiene que volver a nuestra institución. Son nuestros héroes de primera línea también y debemos de tenerles el respeto. Hernando de Soto se ha reunido con los generales que fueron destituidos y les ha dado todo el apoyo correspondiente. Lo digo porque esto ya salió en prensa y en medio. Segundo, en el tema de legislación, yo más que por el tema de legislación iría por la resocialización del reo. Yo he trabajado para el área de saneamiento físico legal del INPE y te puedo decir que sí hay lugares para crear nuevos penales. Sí los hay. Sí los hay. La Superintendencia de Bienes Nacionales tiene los locales. La del área de infraestructura penitenciaria del INPE cuenta con los planes correspondientes. ¿Para qué? Porque, ¿qué pasa? Ingresan los delincuentes a los penales a cumplir su pena y ahí se vuelve una ciudad del delito, en vez de que se resociabilicen los reos, porque eso es lo que tiene que pasar, se tiene que haber una resociabilización. ¿Pero por qué? Porque hay un hacinamiento completo en los penales. Tienen que haber penales clasificados correctamente. Muchos de los penales no tienen diferencia ni siquiera entre mujeres y hombres. Están las mujeres y hombres en muchos penales juntos, y grados primarios, secundarios igual, no se ha determinado. Esto está en un plan del INPE, un plan nacional del INPE, está, y lo que hay que hacer no es generar y crear una pólvora, como digo yo, es simplemente ejecutar. ¿Qué falta ahí? Nuevamente voluntad política. En este momento, esa oficina de infraestructura penitenciaria se ha quedado sin personal en un momento tan crucial como es este hacinamiento que hay en este momento de reos. Entonces, lo que hay que hacer es generar valor, generar infraestructura.
En el tema migratorio, pensamos, hemos visto en el plan, está estructurado el reforzamiento de nuestras fronteras. Llevamos al señor Tudela, Francisco Tudela, en la plancha de la gobernabilidad. Él reforzó las fronteras en los 90s, y nuevamente tenemos que reforzar las fronteras para evitar... Reforzar las fronteras, ¿qué quiere decir? ¿Cerrar las fronteras y seleccionar las personas que van a ingresar? O... No, reforzar las fronteras es que las personas tienen que ingresar de repente como refugiados, tienen que ingresar con orden, tienen que ingresar con documentos, tienen que ingresar con documentación, con certificados de antecedentes si es necesario, tiene que ingresar como ingresan en cualquier país, no pueden ingresar debajo de las piedras, debajo de los árboles, porque tiene que haber un control migratorio y un control de ingreso en nuestras fronteras, tiene que haber un control, y eso se ha perdido lamentablemente. Entonces tiene que haber un fortalecimiento del control de las fronteras, y los buenos extranjeros hay que felicitarlos y se deben de quedar en país. Y los malos hay que sancionarlos con el peso de la ley. Tienen que ir y cumplir sus penas en los penales y luego ser deportados a sus países correspondientes. Vamos a darle paso a Luis para esta última pregunta, y luego voy a formularle dos preguntas en una sobre los que nos han dejado las personas que nos siguen a través del Face, para que me las puedan responder en 3 minutos. Luis, respecto al mismo tema, ¿cómo votar a la policía? A ver, ¿Y quién mejor para hablar de seguridad ciudadana que el general Daniel Urresti, quien ha sido ministro del Interior y que además ha tenido una muy grata experiencia en la Municipalidad de Los Olivos, ¿verdad? Y lo primero que tenemos que hacer es revalorizar y fortalecer a la Policía Nacional, pero no solamente a la Policía Nacional, sino también a todas las Fuerzas Armadas. No es posible que ellos puedan estar comprando sus propias balas, sus propios chalecos, sus propios armamentos. Hay que invertir todo lo necesario en herramientas. En el país necesitamos 180.000 policías, sin embargo solamente tenemos 100.000. ¿Qué es lo que está pasando? Es que cada año, año tras año, se van de baja 9.000 policías y en la nueva promoción ingresan solamente 8.000, en donde año tras año sigue habiendo un déficit de policías para que nos sigan cuidando. ¿Qué es lo que propone Podemos Perú? Generar un bono no pensionable de 1.200 soles para que estos policías que se quieran ir del retiro sigan en la primera línea cuidándonos. En el tema migratorio, bueno, es claro, la delincuencia en nuestro país no tiene nacionalidad. No podríamos hablar específicamente del tema de los venezolanos, de los colombianos, no podemos puntualizar. Tenemos que mejorar las políticas migratorias y desde Podemos Perú creemos que cualquier extranjero que tenga un delito en nuestro país tiene que ser deportado. Así, cero tolerancia y mano dura. Y definitivamente nosotros, desde el Congreso de la República, tenemos una gran responsabilidad porque tenemos que soportar a lo que sería nuestro próximo presidente para este 2021. Y nosotros tenemos que legislar leyes cero tolerancia, firmes, cero tolerancia. Y estoy hablando de delitos que ya, por ejemplo, Daniel en este Congreso ha presentado algunas leyes y que en esta pandemia son de inmediato: el cogoteo, la microcomercialización, aquel que se ha enriquecido en nuestro país, que ha hecho grandes casas, que ha comprado grandes autos a través de la compra y venta de artículos robados, ¿no? Entonces necesitamos desde el Congreso nosotros soportar con leyes rígidas y cero tolerancias con respecto a la delincuencia pequeña, ¿no? gracias, chicos. Voy a formularles la pregunta que nos han dejado en las redes a propósito de las propuestas de cada uno de ustedes que han coincidido en el aumento del presupuesto para el sector de educación. La pregunta es: ¿de dónde sacarían, de qué sectores reducirían el presupuesto para aumentar el presupuesto al sector salud? Perdón, al sector educación. ¿Empezamos con Olga? No se necesita... ¿Sí? ¿Empiezo? Sí, dime. Ay, ¿De qué sectores sacaríamos para poder dotar a ese presupuesto al sector de educación? Mira, el plan de gobierno de Avanza País es un plan elaborado por un economista de talla mundial, que es Hernando de Soto.
Hernando de Soto propone 37.000 millones de dólares inmediatamente en el presupuesto, aumentando el presupuesto inmediato, como destrabando no es proyectos. para este año, sino para el siguiente. Sí, para el siguiente. Este año. No, Pero inmediatamente se hago. No estoy hablando del presupuesto. Él propone destrabar e incrementar en el presupuesto. Incrementar en el presupuesto, en el año lectivo. 37.000 millones de dólares destrabando proyectos que se encuentran trabados en este momento, ya sea minería, ya sea microempresas, ya sea otro tipo de comercios. Entonces, este proyecto, este magno proyecto que tiene Hernando ya ha sido analizado, ya ha sido estudiado, ya ha sido trabajado con diversos gremios sociales a través del Pacto Social. Entonces, de esta forma vamos a incrementar al PBI una gran masa de dinero que podría ser redistribuido para ciertos sectores, como en este caso el sector de educación, que necesita reactivarse también e impulsarse. Actualmente ya está en 6, según lo aprobado por el Congreso de la República. ¿A cuánto, según Avanza País, debiera tener el presupuesto en educación? En el PBI entiendo que lo han consignado entre 8 y 9%. Entre 8 y 9%. Actualmente se aprobó por 6 para el presupuesto, sí, claro. Pero bueno, hay que evaluar. La pregunta es, para Avanza País, ¿cuál debiera ser el presupuesto en educación? Entre 8 y 9%. Con 8 y 9% creo que podríamos reactivar el tema de la brecha digital, podríamos trabajar en conjunto el tema de los aumento salarial, podríamos trabajar en conjunto, y esto es gradual, porque cada año va a subir el 2% del PBI de acuerdo al proyecto económico que tiene Hernando de Soto, un proyecto que lo ha trabajado él con inversión, que viene inversión privada, que viene inversión extranjera, entonces sí se podría hacer y sí se puede trabajar. Flor, la misma pregunta de los internautas, ¿de dónde sacar, de qué sectores sacar para proporcionar ese presupuesto de educación? Es una pregunta bien curiosa porque yo diría que también hablamos de que hay presupuesto, pero no hay ejecución, ¿no? Justamente me gusta mucho lo que habla Olga porque se proyecta junto al partido a mejorar el porcentaje del PBI y todo eso, que eso es una proyección general, pero si hablamos del sector educación no hablaríamos pues de reducir de un sector a otro, sino ejecutar realmente. Ahora, estamos en una situación en crisis, tenemos que enfocarnos en nuestra coyuntura y en cómo está quedando nuestro país. Recordemos que estamos pasando también de la crisis educativa que estamos pasando por una crisis económica y una crisis de salud. Y cómo generamos pues mayor ingreso o mayor circulación, o mejor dicho, que haya mayor tipo de porcentaje o presupuesto, o que haya efectividad y que hayan ingresos al hogar, pues tenemos que enfocarnos principalmente ahora en cómo vamos a generar ese tipo de ingresos. ¿Cómo lo generamos? Pues tenemos que reactivar nuestra economía. Justamente la Constitución de 1993 defiende eso. Nuestra economía social de mercado defiende al emprendedor. Y me voy a este tema porque es importante, porque tenemos que generar ese círculo, tenemos que generar ese trabajo conjunto para que podamos tener mayor pues, presupuesto, mayor ingreso, incluso que trabajar en la formalidad. Entonces, por eso digo, la coyuntura es distinta. Podemos hablar pues de que el sector educación sobre ejecutado tal, se devuelve dinero y eso es lo triste. No hay ejecución. Ahora, justamente quiero enfocarme en la propuesta principal, que es base principal de Fuerza Popular, y es el emprendedor. Una de mis propuestas es emprendimiento cero. ¿Qué quiere decir? Que los emprendedores que recién estén iniciando tengan que ser exonerados, posiblemente de manera progresiva, en los 2 primeros años de pago de impuestos. Pero primero, trabajar en su licenciamiento, porque lamentablemente en un país con casi el 80%, o mejor dicho, más del 70% informal, no podemos enfocarnos en problemas distintos, sino primero generar esos ingresos para cada uno, pensar en la formalidad. Y es que de esa manera podemos darle la seguridad a nuestro Estado, a los ministerios, de que haya realmente un flujo correcto. Esa es la palabra, un flujo correcto. Es por eso que tenemos que empezar en darle empleo digno, o mejor dicho, emprendimiento correcto a esas personas. ¿Cómo? Facilitándoles, por favor, al emprendedor esta ejecución de su nuevo negocio. Por ejemplo, licenciamientos, ellos no tienen que pagar por las licencias, no tienen que
tramitar todo lo que tenga que ver el tema del el cálculo, el tema contable, los libros de cálculo, todo lo que, el trámite engorroso que tiene que hacer para iniciar su nuevo emprendimiento. Y es por eso que nosotros, entre nuestra propuesta es justamente licencia cero, que es para los pequeños emprendedores, y de esa manera empezamos a trabajar desde el problema de raíz, que es el sector económico. Nada más. Gracias. Vamos a pasar con esta última pregunta a Luis, también para que nos explique de dónde, de qué sector proporcionar o quitar para poder proporcionar al sector educación. Luis. Mediante la reformulación de los 47.000 millones de soles, que es el presupuesto nacional de la nación, podríamos sacar todo el dinero, no solamente para el sector educación, sino también para el presupuesto de este año. Para reactivar el tema del empleo, para ver el tema de seguridad. Pero ¿qué es lo que está pasando en nuestro país con este gran presupuesto? El 40% simplemente de esta gran torta está siendo distribuida entre los diferentes sectores, soles más, soles menos, en la cual ya sabemos que tenemos que priorizar en nuestros 4 sectores, pero de esta torta solamente se reparte el 40%. ¿Ok? Y el otro 60% queda para que el presidente de la República, que obviamente viene siendo financiado por los grandes grupos de poder, devuelva favores, y obviamente cuando esté en el sillón presidencial sea un títere de las grandes familias. ¿Qué es lo que está pasando con este 60% del presupuesto que se está utilizando, por ejemplo, para hacer las grandes o las llamadas megaobras o los elefantes blancos, que son obras que no nos sirven para nada? Dos claros ejemplos. El tema de la refinería de Talana. Empezó costando $1.000 millones. Actualmente está en 7 y no sabemos para qué nos va a servir. La famosa interoceánica. En un inicio iba a costar $8.000 millones, pero adenda tras adenda que se da llegó a costarnos más de $30.000 millones. Y ya el último informe de la Contraloría y el Ministerio Público dice que solamente en estas famosas adendas o grandes adelantos se han ido $7.000 millones, un aproximado de 27.000 millones de soles. Y con solamente el 5% de ese presupuesto hubiéramos devuelto, por ejemplo, el tema de la ONP a la cantidad de peruanos que están necesitando de manera urgente su dinero para subsistir, para sobrevivir en esta cuarentena. Entonces, el dinero, fuera de tenerlo en el presupuesto, tenemos dinero. Simplemente tenemos que reorganizar el presupuesto y priorizar en los sectores que tenemos. ¿De qué consta? Ya ese presupuesto no se puede reformular para ahora, el próximo año, para este año que viene. Luis, el presupuesto ya está asignado. Claro, ya no se puede reformular. Pero claro, ahí tienes que, pero ahí justamente va el análisis cuando nosotros seamos gobierno. Definitivamente el presupuesto está asignado, pero cuando nosotros lleguemos al gobierno tenemos que reformular ese presupuesto. De repente dejaremos pasar lo que ya está aprobado, pero tenemos que reformularlo. Eso no quita que nosotros, cuando seamos gobierno, lo hagamos. Hay que reformular el presupuesto. Les agradezco muchísimo a los tres por haber aceptado esta invitación. Les voy a dar 1 minuto a cada uno para que expliquen a todas esas personas que nos están siguiendo a través de las redes por qué votar por cada uno de ustedes. Empezamos con Olga. Olga, tienes 1 minuto para comunicarte con todas las personas que nos están siguiendo. Este 11 de abril te invito a ti, mujer, madre, emprendedor, empresario, a votar por los 3 trenes de Avanza País. Hernando de Soto y Olga Johnson conocemos las soluciones. Nosotros somos un partido de la concentración. Hernando de Soto es un economista reconocido a nivel mundial, una de las 25 mentes más brillantes del mundo. Tiene un plan estructurado y una plancha de la gobernabilidad que lo acompaña, que va a salvar el país de la crisis económica y la crisis sanitaria. Todo con concertación, porque eso es lo que trabajamos. Olga Johnson es una mujer, abogada, empresaria, que sabe de la problemática que tienes tú, amiga, que tú tienes, emprendedor. Marca los 3 trenes y el número 19 de Olga Johnson para este 11 de abril. Continuamos con Luis. Luis, dirígete a tus lectores.
Muchas gracias, Patti. Yo encantadísimo de haber compartido estos minutos con Flor, con Olga, y espero que se vuelva a repetir, porque los peruanos necesitamos ejercer un voto consciente, un voto informado este 11 de abril. Quien les habla es un joven de 33 años de edad, administrador de profesión, que en el año 2015 tuvo que enfrentar a un empleador poderoso y abusivo encarnado en el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, y después de 3 años gana la demanda laboral y que además crea un proyecto que fortalece y empodera a los peruanos en sus derechos laborales. A mí me hubiera encantado hablar de trabajo, pero bueno, será para otra gran oportunidad. Y además porque creo que los jóvenes hemos esperado durante décadas este gran momento. Podemos Perú me ha dado la oportunidad de ir dentro de los 10 primeros números, un número bastante representativo para nuestro país, y ese es el de Paolo Guerrero, el número 9. Porque, bueno, los jóvenes siempre hemos sido en los partidos políticos mano de obra barata, ¿verdad? Los que gritan, los que volantean, y además siempre hemos sido los últimos en las listas. Así que, bueno, espero poder contar con todos ustedes, que marquen las 2P de Podemos Perú y escriban el número 9 de Luis Terán. Gracias. Gracias, Luis. Pasamos con Flor. Flor. Gracias por la invitación, y a los que nos han visto hoy día, solo quiero comentarles que las propuestas que podemos tener los candidatos no quiere decir que estemos inventando la pólvora. Tenemos que tomar ejemplos de otros países, y si se hace estructuradamente, sí se puede. Aquí lo que resalto es que entre muchas de las propuestas que hemos dado no son populistas, son efectivas, y es que se realiza en un trabajo conjunto entre el Ejecutivo y el Legislativo, y un trabajo estructurado. Imitemos lo bueno de otros países y no lo malo. Hoy represento Fuerza Popular con el número 6, representando a los jóvenes, también a las madres y a las mujeres. De Villa El Salvador, una mujer pujante que pudo ser mi madre, quiero que esa mujer se sea representada. Así que hoy, como joven, como madre y como militante del partido que no nace de una coyuntura, sino que viene trabajando desde hace mucho tiempo y que realmente tiene historia con cambios reales, pues ahora queremos generar el cambio de verdad, sin populismo, sin propuestas que no se vayan a realizar. Lo que se necesita es capacidad de gestión y voluntad política. Así que voy con el 6 de Fuerza Popular, representando realmente ese sector que se quiere sentir, valga la redundancia, representado en este nuevo Congreso. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros hoy día. Les deseo mucha suerte a los tres, ojalá que puedan alcanzar una curul en el Congreso y que efectivamente defiendan todo lo que hemos expuesto hoy día, que parecen ideas muy interesantes y que pueden conducir a nuestro país al progreso. Gracias a todas las personas que también nos siguen a través de las redes. Estamos el próximo miércoles con esta etapa electoral, conociendo otros 3 nuevos candidatos a las 9 de la noche. Gracias y hasta el próximo miércoles. Gracias, un gusto. Gracias.